Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy vamos a ver los Inceptors, las dos versiones de marines de asalto de los Primaris que tenéis a vuestra disposición y que bueno ya llevan bastante tiempo, pues son de octava edición, salieron en Dark Imperium, concretamente en la caja de inicio venían la versión Easy to Build, una forma bastante fácil de montarlos, que venían con estos bolters pesados de asalto, y luego tenéis la versión de plasma de multicomponente, que de hecho es la única que está ahora mismo disponible, ya que la otra versión pues en principio ya no está a la venta, aunque estos de aquí por ejemplo se pueden todavía conseguir en números sueltos gracias a la colección de Conquest. En el vídeo de hoy vamos a ver el perfil, vamos a discutir también de sus usos, sus combos, ¿vale? Las estratagemas que podemos usarlos, hablaremos en un futuro también de ese apotecario que va a ser muy bueno para muchas cosas, y también vamos a ver en la última parte competidores, ¿vale? Gente o unidades que le van a hacer la competencia, cómo intentar evitarlos, si es que hay alguna posibilidad de ello, y ya las conclusiones finales, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar, y como no, vamos a empezar por el perfil. Os paso por aquí el perfil. Este es, bueno, ya sabéis que es la versión inglesa de acceso rápido. Aún así, yo voy a coger la versión en castellana para poder echarle un vistazo rápidamente con vosotros y poder leer exactamente lo que se supone que una escuadra de precursores o Inceptors en inglés hace, ¿de acuerdo? Tienen movimiento 10, vuelan, ¿de acuerdo? Se salvan a 3, resistencia 5 por su pedazo de armadura Gravis, 2 ataques de base, como un intercesor normal y corriente, o bueno, un marine primaris, pero eso sí, tienen 3 heridas. Es lo bueno, la armadura Gravis les da una resistencia y una heridas, salvación 3, plana, no tiene invulnerable, y la unidad mínima es de 3, aunque la podéis llevar de hasta 6. Es más que probable, veremos en un futuro, que lo más probable es que la cojamos todos de 5, porque el número 5 es un número mágico en muchos aspectos. Armas, bolter de asalto, alcance 18 pulgadas, salto 3, fuerza 5, rending -1, daño 1, esto es con lo que viene estándar, y vienen 2 cada uno, ¿de acuerdo? O sea, son 6 tiros por marine, por primaris en este caso. Podemos, si no, cambiarlo por incineradores de plasma, que tienen alcance 18 pulgadas, el alcance de esta miniatura es 18 pulgadas, asalto un dado de 3, fuerza 7, rending -3, daño 1, o sobrecalentarlas, ¿de acuerdo? Daño, fuerza 8, rending -3, daño 2. Recordemos que estas miniaturas, al tener propulsor de salto, tienen la ventaja de que vuelan, pasan por encima de edificios, pueden hacer despliegue rápido si los mantenemos en reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Claves de facción, Imperium, adeptos a Astarte capítulos, claves básicas, infantería, básico, o sea, score, primaris, volar, propulsor de salto, armaduras MK10 Gravis y escuadra de precursores. ¿Qué significa? Pues significa que vamos a conseguir muchísimas ventajas, como vamos a ver ahora mismo, gracias a ellos. Lo primero de todo, tenemos un coste de 40 o 50 puntos por cada uno de ellos, ¿vale? La armadura Gravis les permite que aguanten bastante, tienen un movimiento de 10 y vuelan, tienen la ventaja de ir con retroactores, sus armas ya las hemos visto, y reglas especiales, tienen ángeles de la muerte, pues son marines, tienen escuadras de combate, tienen la muerte desde el cielo, y tienen un montón de impacto, o sea, poder disparar un montón de tiros, ¿vale? Bien. Ahora mismo lo que tenemos que ver más o menos es, os voy a hacer una pequeña guía en cuanto a la potencia de disparo que pueden generar estos Inceptors para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Una unidad de 3, una unidad básica, puede hacer perfectamente, poniendo ejemplos, orcos, marines espaciales o un vehículo, ¿de acuerdo? Con el Volter tenemos que sin aprovechar ni doctrinas ni tácticas, ¿bien? O sea, planos, sin usar nada. De media, una escuadra de Inceptors con los Volter de asalto matarían a 8 orcos, podrían matar a 2 marines o hacerle 2 heridas a un vehículo. Si vamos con las armas de plasma, la regla sería que si no sobrecargan el plasma, matarían a 5 orcos, matarían a 2 marines y harían unas 3 heridas
4 heridas de media a un vehículo. Si lo cargas, matarías a 7 orcos, de 5 a 6 marines, por el tema de que es daño 2, y le meterías 9 heridas de media a un vehículo. El medias a un vehículo estamos hablando de resistencia 7, ¿de acuerdo? Resistencia 8 ya es más complicado. ¿Qué es lo que pasa? Pues seguramente que el daño se reduce un 50% cuando disparas contra cosas que tengan resistencia 6 o más, ¿vale? Para que os hagáis una idea en vuestras tablas, si le vais a disparar a algo con resistencia 6 o más, incluso disparándole con armas de plasma, pues ya estás yendo a 3s, ya se va ahí mucho de la cadencia de disparo, más luego las salvaciones que se pueden hacer, porque queréis que no, el rending es -3, no es infinito, y muchas veces disparáis contra coberturas, etcétera, ¿vale? Hay que cambiarlo. En caso de que sobrecarguemos las armas de plasma, vale, las reglas han cambiado un poquito, entonces tenéis que pensar que si estáis tirando el arma sobrecargada, y siempre hay que tirarlo cada Inceptor por separado, ya que no hay repetir las tiradas, ¿vale? Había un 50% de posibilidades de que se pierda un modelo más de lo que pasaba antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente habrá un 11% de posibilidades de sacar un 1. Es más que probable que de una escuadra de 5, por decirlo así, puede que se os mueran fácilmente 2, no sería de asustar, incluso 3. Eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta a la hora de cómo vais a organizaros vosotros en las listas y demás, ¿de acuerdo? Bien. Lo último, la siguiente fase sería cómo vamos a mejorar esta escuadra, o sea, los buffos, habilidades y las sinergias con respecto a otras unidades. Bien, partamos de la base de tácticas de combate. ¿Cuáles son los mejores capítulos para llevar ahora mismo Inceptors? Puños imperiales, ultramarines, lobos espaciales, ¿cómo se llama? Manos de hierro, Raven Guard, o Guardia del Cuervo, perdón, y la Death Watch. Por diferentes estratagemas que tienen propios y más habilidades. En cuanto a los Ángeles Oscuros, ahora mismo tengo la duda respecto a si van a volver a meter otra vez o no las armas de la vieja era, ¿vale? Que les metían todavía, ese estratagema que les metía todavía más daño. Y lo digo porque es que ahora mismo no recuerdo si salió una FAQ que dijeron que sí, que se la habían comido el suplemento o no. Y como está a punto de salir el códex, cuando salgan veremos una lista interesante y entonces ya incluiremos allí a los Ángeles Oscuros. De momento, vamos a partir de la base de estas unidades que sí que sabemos por regla general que van a funcionar. Los puños imperiales, por ejemplo, por la táctica del Volter. Los ultramarines por simplemente la habilidad que tienen de retirarse y disparar. Los lobos espaciales porque queréis que no, el +1 impactar en combate cuerpo a cuerpo, más todas las sinergias que pueden hacer en cuanto es un ejército de combate, y estas unidades son muy móviles y dan mucho DACA, puede ser muy interesante. Los Iron Hands, básicamente, pues aparte de todo porque tienen un dolor y otras estratagemas que le vamos a usar bastante bien. La Raven Guard, las resistencias que tienen a que les tire, a que los disparen, perdón, por la distancia en la que se van a estar todo el rato siempre a más de 18 pulgadas del enemigo, más las recolocaciones por estratagemas que no sé si las vas a usar, pero bueno, y la Death Watch por lo que vimos el otro día de estratagemas y sinergias extra que podemos usar con el resto de personajes, ¿de acuerdo? O sea que pueden ser muy interesantes. Hablando de personajes, ¿qué personajes vamos a usar? Obviamente vamos a intentar usar un capitán que nos permita repetir los unos, sobre todo si vamos con plasmas, o cualquier otro personaje que nos permita repetir. Vale, repetir porque los plasmas son muy buenos. ¿Qué estratagemas podemos usar con ellos? Obviamente, pues tenemos lo primero, la estratagema de las armaduras Gravis, que nos permiten aumentar en nuestra tirada de salvación cuando están disparando con armas de daño 1. Vamos a usar la fisiología transhumana, que nos permite que cuando nos disparan, el resultado de 3 para abajo no funciona, es un fallo. Vamos a usar también el martillo del emperador, por las reglas especiales que tienen de volar y demás historias que podemos aprovecharlos. Aparte tenemos la estratagema de retirarnos del combate si estamos trabados y aún así disparar con un -1, que le vamos a sacar muchísimo partido. Y además también podemos incluso usar estos marines con la regla del Auspex, porque es mucha potencia de fuego la que podemos dar, y además creo que si no me equivoco, si no lo han cambiado siguen siendo 18 pulgadas. Así que es muy interesante todos los combos que podemos usar con estas figuras, y yo creo que pueden ser muy interesantes desde ese punto. Ahora, llegado a este punto, que no son conclusiones, sino que sería más cómo los vamos a usar en el juego. Y cómo los vamos a usar en el juego
Obviamente la gente va a decir 3 o 5 la unidad, tal, hay muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, pues vamos a pensar. Las unidades son mínimo 3, máximo 6. Yo recomiendo como mucho llevar las unidades de 5 por el tema de que el 6 activa las armas Blast. Por cierto, hablando de armas Blast, dichas miniaturas son armas Blast, que es lo bueno. Vamos a disparar a muchísimas unidades que van a ser 6 o más miniaturas. Es que es muy interesante. Muy interesante, porque el dado de 3 es muy perro en cuanto a al número de disparos que puedes hacer con las armas Blast. O sea que tenerlo muchísimo en cuenta, ¿vale? Yo aconsejo, si vais acompañados de un personaje, aconsejo el plasma, ¿vale? Pero con el personaje al lado para repetir los unos o repetir las tiras para impactar. En caso de que vayan a usarse en escuadras, siempre vamos a intentar que vayan de 3 a 5. Podríamos hacerlo en escuadras de 6. El problema es que ahí usaríamos la ventaja en caso de que queramos hacer escuadras de combate, porque podemos de repente dividirlos en 2 escuadras de 3, pero tenemos el problema principal de que habrá juegos, habrá partidas en las que verdaderamente queremos aprovechar todas las estratagemas y todas las ventajas que solo se pueden hacer a una unidad. Y si los llevamos en escuadra de 6, podemos sufrir el problema del Blast, de las armas de área, que es precisamente lo que nosotros vamos a aprovecharnos, que son las armas de plasma. Es por ello que siempre recomendamos escuadras de entre 3 y 5 y no 3 y 6. Simplemente por eso, ¿de acuerdo? Bien. Si vamos a llevar las escuadras de 5, se aconseja remediablemente que vayan acompañando a un personaje que les dé auras de mejora. Por ese lado hay que tener bastante en cuenta el tema de la sobrecarga del plasma y el que podemos perder bastantes. Y también tener en cuenta que tengamos por ahí algún apotecario para resucitarlos y levantarlos, que va a ser muy interesante. Lo veremos en futuros vídeos. Estad atentos, suscribíos y ya sabéis, si os gusta este vídeo, dejadme en comentarios y dejadnos un pedazo de like. También vamos a intentar desplegarlo siempre en reservas, por despliegue rápido. Sus armas son asalto, con lo cual no tenemos ningún problema de desplegarlos en el turno 1, aunque vamos a perder esa potencia de fuego, sí que la vamos a recuperar después. Si tenemos que desplegarlos en el turno 1, habrá algunas listas, como puede ser Ultramarines o el tema de la Guardia del Cuervo, con esos redespliegues que podemos usarlos en nuestro beneficio, ¿de acuerdo? Si vamos a tirarlos desde el cielo por la regla de mochilas de salto, de despliegue rápido, tenemos que tener en cuenta o tenemos que intentar lanzarlos sobre coberturas por el tema de que no tienen invulnerables, o sea que salvarían a 2 plano por cobertura o las líneas de visión, etcétera. Podemos también tener en cuenta que pueden usarse para ir a la carga, tienen esa regla especial, pero no están pensados para ello, aunque son eficientes en ese asunto, ¿de acuerdo? Son muy buenos para tomar objetivos, para hacer acciones de cortar líneas de... Bueno, iba a decir cortar líneas de suministro, pero mejor dicho sería lo que es la opción de line breakers, o sea, tras las líneas de enemigas, ¿vale? O para misiones en las que tengamos que tomar cuadrantes, por el tema de que mueven 10, puedes correr con ellos hasta 16 pulgadas, es un movimiento interesante y luego incluso puedes hacer el sacrificio de la carga. ¿Qué alternativas podemos tener en lugar de estos? Bueno, pues una de ellas obviamente son los erradicadores, los eradicators, ¿vale? Que los vamos a desplegar por reservas tácticas anticarro. Y la otra son los exterminadores. Parece una tontería, pero los exterminadores todavía son una unidad que, debido a ese equilibrio que pueden tener entre unidades antiinfantería, unidades de combate cuerpo a cuerpo en amenaza y masificación de control de mesa que pueden hacer y alta durabilidad, ahora que les han subido una herida más, pues son un serio rival a la hora de usar este tipo de unidades, así que tenemos que tenerlos muy en cuenta. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos en el vídeo de hoy? Pues que estas unidades, los precursores o inceptors, ¿vale?, vuelven a estar otra vez en juego. Incluso la opción de Bolter es muy interesante por la potencia de fuego que podéis desplegar, ¿vale? Son 30 tiros de Bolter que podéis hacer de fuerza 5, rending 1, ¿vale? Daño 1 plano, pero oye, son 30 impactos que podéis hacer, y si vais contra morralla, contra infantería y la pilláis en campo abierto, podéis hacer un buen destrozo, por no decir que luego está la opción de asalto, así que tenedlo en cuenta. Dicho esto, simplemente puedo deciros que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que el vídeo haya sido interesante. Obviamente os redirijo
a más vídeos, a que os suscribáis al canal y que os suscribáis también a mi canal principal y deciros y nombraros que esta es una gran lista de miembros de YouTube, patrones y suscriptores de Twitch. Muchas gracias por vuestro apoyo. Si queréis participar y cooperar con el canal tenéis en la descripción cómo hacerlo. Y nada, simplemente agradeceros porque pronto llegaremos a los 1000 suscriptores y en cuanto tengamos las 4000 horas de visualización os lo agradeceré todavía más porque este canal significará que funciona, vamos, a las mil maravillas. Así que gracias por todo y nos vemos en otra. Happy Wargaming, chicos. Chao.